Bien. Señores, ¿cómo están? Buenos días. Primero que nada quisiera ofrecer mis disculpas por haber llegado un poco retrasado, pero bueno, vamos a hablar de temas electorales, vamos a hablar del INE, y yo creo que tenemos con nosotros a alguien que no necesita presentación por ser, en mi opinión, una de las personas que más saben de temas electorales en el país. Él es Arturo Sánchez Gutiérrez. ¿Se oye bien? No se oye bien. ¿Ya se oye mejor? Perdón. Bueno, decía que con nosotros está Arturo Sánchez Gutiérrez. En mi opinión es una de las personas que más saben de derecho y de temas electorales en este país. Él fue director de prerrogativas del IFE, fue consejero electoral del 2003 al 2010. Con independencia de eso, él es investigador del Colegio de México y bueno, ha publicado infinidad de temas y yo creo que no necesita mayor presentación. Creo que lo que vamos a hablar y los temas que vamos a hablar hoy es algo, y son temas muy oportunos, sobre todo a la luz de la nueva reforma política que está por aprobarse según los medios esta semana, y creo que va a ser muy útil también para poner y compartir con ustedes una opinión imparcial, técnica, sobre aspectos que creo que no se han dicho sobre el tema del IFE, su transformación en el INE, las actividades que realizan los institutos electorales locales, las actividades que realiza el IFE, las omisiones de los institutos electorales locales, por ponerle un ejemplo. Le voy a pedir a Leli que circule en un momento unas cifras, pero como preámbulo de esta plática que seguramente Arturo Sánchez nos va a aclarar, yo quisiera nada más compartirle lo siguiente. Fíjense, en la elección de Guerrero se presentaron 140 quejas. Ninguna de esas 140 quejas fue resuelta antes de la jornada electoral. En el caso de Michoacán se presentaron 53. Ninguna fue resuelta antes de la jornada electoral. En Jalisco se presentaron cerca de 120, solo 6 se resolvieron antes de la jornada electoral. En Baja California se presentaron cerca de 80 quejas, ninguna se resolvió antes del proceso electoral, y las que se resolvieron con posterioridad todas fueron infundadas. ¿Eso qué significa, en mi opinión? Pues significa que los órganos electorales se están ocupando exclusivamente de organizar la elección. Si se ocupan exclusivamente de organizar la elección y dejan a un lado la equidad en la contienda, ¿para qué duplicamos funciones? Entonces, digamos que esos simplemente son datos duros, son ideas, son temas que creo que hay que discutirse, que nadie lo está discutiendo, y yo creo que esa es la gran oportunidad, entre otros muchos temas que da el tema, de poder platicar el día de hoy con Arturo Sánchez. Arturo. Muchas gracias, mi querido Marco. Realmente es un honor y francamente fue para mí imposible decir que no a una invitación de mi amigo Marco Gómez. Como ustedes saben, compartimos la mesa del Consejo General por 7 interesantísimos años, y como decía mi tocayo Arturo Escobar, en medio de una gran cantidad de debates, en una gran cantidad de etapas de búsqueda de construcción, de salidas a problemas que como autoridad electoral o como partidos políticos se presentan día a día sin decir agua abajo. Y es quizá en ese sentido lo interesante de verme unido al Partido Verde Ecologista de México. A mí siempre me ha parecido que
las discusiones que se dan en las cúpulas partidistas, en las partes de hasta arriba de los partidos, son muy interesantes, se definen líneas, se definen estrategias, pero si no se baja a todas las regiones y a todo el país la información, el análisis, la discusión, pues pasa lo que nos pasaba en el IFE, que en el Consejo General discutíamos cosas muy importantes, pero nuestro vocal ejecutivo en San Felipe Torres Bochas pues no tenía una respuesta que dar a los medios, a la gente, a la propia gente del IFE en todo el país. Así que enhorabuena por esta iniciativa del Partido Verde de compartir con toda su gente, con todo su equipo, este tipo de debates que están, como decía mi tocayo hace rato, en pleno momento de definición. Ya Arturo mencionó algunas cosas importantes relacionadas con el INE. Aquí lo que a mí me parece importante es algo que él dijo y que nos pone en una perspectiva importante a todos nosotros en el análisis. No es posible hablar de la reforma política sin considerar en su conjunto el tipo de propuestas y de reformas que están teniendo lugar en el país. La reforma política es parte de un paquete de reformas y, como bien decía Arturo, al menos en este año va a ser importante considerar a esta reforma política dentro de toda la cadena de reformas. Incluso yo empezaría no por la educativa de principios de este año, sino desde la laboral del año pasado, en donde ya viene una tarea del Poder Legislativo muy consistente, muy sólida, haciendo una serie de cambios. Y en ese sentido, ciertamente tiene razón mi tocayo, entrar a la reforma energética en las próximas semanas va a ser fundamental para darle consistencia a todo el paquete de la reforma. Fíjense ustedes, la semana pasada se votaron dos reformas nada menores, quizá no tan lucidoras. La reforma del IFAI, transparencia, que hace un poco con el IFAI lo que se está buscando hacer con el IFE. Ahora el IFAI va a poder tener competencia en todos los niveles de gobierno, ¿sí? Y esto va a generar que en un estado de la República o en un municipio haya una solicitud de información que el responsable de esa autoridad tenga que dar, y si no, el IFAI va a estar en condiciones de intervenir. Y la otra reforma, que tampoco es nada despreciable, es la reforma financiera, la que tiene que ver con los bancos. Bueno, se discutió mucho, se dijo hace algunos meses y demás. Bueno, ese tipo de cambios que están teniendo lugar en el país ciertamente se dan gracias a una nueva forma de hacer política con base en el pacto y desde luego con un liderazgo del presidente Peña Nieto por un lado y de los diversos partidos políticos que están participando intensamente en la construcción de este tipo de acuerdos. Bueno, si lo vemos así, cada una de las reformas tenía un momento específico, y es el momento esta semana, viene muy al caso el debate ahorita, es el momento de la reforma política. Ciertamente el Partido Acción Nacional condicionó la reforma energética, que es de fundamental interés, no nada más de este gobierno, sino de la nación en su conjunto, a que hubiera una reforma política. Y bien, entrando en la reforma política, ustedes van a discutir a lo largo de estos 2 días varios temas que tienen que ver con lo político, y es muy importante, pero tampoco podemos ver al INE sin ver el paquete de reformas que vienen junto con la reforma política. Y ahí está, bueno, desde luego empezando por el INE, pero no se entendería el INE si no tomamos en cuenta lo que se está debatiendo en materia de reelección, por ejemplo, lo que se debatió en algún momento, parece que no va a prosperar, cosa que no me desagrada nada que no prospere, el tema de la segunda vuelta, lo que ya se discutió y se seguirá definiendo como candidaturas independientes. Tiene razón Arturo, no son ciudadanas porque todos somos ciudadanos, pero independientes de los partidos políticos y sus consecuencias para los propios partidos políticos. Fíjense ustedes que pues no resulta nada fácil definir eso. Yo, como candidato de un partido, tengo derecho a determinadas prerrogativas que me da el pertenecer al partido,
financiamiento público quizá que me pueda transmitir el partido a través de que yo soy candidato y demás. ¿Y qué con los candidatos independientes? ¿Se les va a dar financiamiento público? ¿Se les va a dar acceso a los medios de comunicación? ¿Y cómo van a competir con los candidatos de los partidos? Discutir eso no es tan fácil. Bueno, pues está en el paquete de la reforma que estamos construyendo en esta semana. Y junto con las candidaturas independientes, la iniciativa popular, la regulación de las iniciativas, pero las consultas populares, las iniciativas ciudadanas, o lo que ya mencionaba también Arturo, la iniciativa preferente a la que tiene derecho el presidente de la República, ¿sí?, que la utilizó el presidente Calderón en su momento y que nos metió en un problemón porque no había una regla de cómo se come esto. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se metió en una forma de tratar de improvisar cómo sacar una reforma de alto calado en su momento. Todo esto está, vean a la reforma política como un paquete muy complejo de cosas. Arturo mencionaba un tema importante, los gobiernos de coalición. Pero así como los gobiernos de coalición, la reelección, la segunda vuelta y todos estos temas, la autonomía, por ejemplo, de la PGR que se está planteando, todo este tipo de temas, bueno, nos lleva a tratar de ubicar claramente qué quiere decir el INE como proyecto de reforma, por qué y hacia dónde nos debe llevar. En ese sentido, ¿por qué se precipitó la necesidad de una reforma electoral, político-electoral, después de las elecciones del 2012? A ver, yo no me voy a pelear con ustedes sobre si el IFE tuvo razón o no tuvo razón en la forma como resolvió las cosas, o si el tribunal tuvo razón o no tuvo razón en la forma como resolvió las cosas. Lo que a mí sí me parece es que, de acuerdo con la ley, las elecciones del 2012 fueron perfectamente realizadas y organizadas por el Instituto Federal, sus resultados computados adecuadamente, las condiciones de la campaña fiscalizadas por la autoridad electoral, y más allá de los debates, tenemos una presidencia de la República y un Congreso de la Unión electos bajo el mayor estricto cumplimiento de la ley, ratificado por el Tribunal Electoral cuando se presentaron las quejas. Pero esto no quiere decir que no haya habido un intenso debate sobre algunos elementos de la elección. Van los dos o tres temas que estuvieron a debate. Insisto, no me voy a pelear si son ciertos o no. Para mí son ley y en ese sentido merecen todo mi respeto. Uno, caso del uso de los recursos por parte de algún candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. Y todo lo que se deriva de Monex y que tarjetas y toda esta historia que se levantó durante y después de la campaña y que ameritó una gran cantidad de quejas resueltas por el IFE y por el tribunal. Segundo tema, la injerencia de los medios de comunicación en la construcción y apoyo de un candidato a la presidencia de la República, que nunca habría llegado el señor Peña Nieto a hacer lo que fue si no hubiera tenido desde el inicio el apoyo de los medios de comunicación. Dos temas que generaron un alto debate. Y tercero, el candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista de México rebasó los topes de gastos de campaña y por lo tanto la competencia fue inequitativa. Bien, la construcción de estos tres argumentos con base en una protesta electoral con una estrategia deliberada para generar que estos argumentos se constituyeran un cuestionamiento a el nuevo presidente de la República. El hecho de que esto se construyó así generó inmediatamente la percepción de que había que cambiar algo si queríamos en México tener elecciones que tuvieran plena credibilidad por parte de todos los mexicanos. ¿Qué ocurrió? Finalmente, la historia ya no la sabemos. Ni Peña Nieto rebasó los topes de gastos de campaña, ni Monex constituye un conflicto de recursos que valga la pena perseguir, y, bueno, los medios de comunicación cumplieron estrictamente lo que dice la ley en la transmisión de spots y demás.
pero la idea de que si queríamos seguir jugando todos juntos, y todos juntos son todos los partidos que existen, en nuevos procesos electorales, había que dar confianza haciendo algunas reformas a este nivel de cuestionamientos que se dan y se dieron en años anteriores. Sin embargo, yo creo que si ahí hubiera quedado la cosa, ahorita estaríamos en otro escenario, ni siquiera hubiéramos tenido una reforma como la que se plantea. Pero tenemos un cuarto problema que se presentó claramente en las elecciones locales del 2013 y que, bueno, fueron importantes de destacar. La presunta injerencia de los gobernadores en la conducción, en los institutos estatales electorales y en la decisión de quiénes deben ganar las elecciones en los estados de la República. Y el otro tema, el presunto uso de programas sociales del gobierno federal para apoyar a los candidatos del partido en el gobierno en los estados de la República. Todo eso que presuntamente se presentó en el 2012 fue la gota que junto con los argumentos, 2013, fue la gota que junto con los argumentos del 2012 hacían prácticamente necesario hacer una serie de cambios y echar para adelante una serie de proyectos que nos tienen ahorita todavía metidos en el debate de la reforma política. En este paquete de cosas, una solución no novedosa, nada nueva, se empezó a fraguar en el sentido de construyamos ahora un Instituto Nacional Electoral que nos ayude a resolver estos problemas. Y en el camino de construir el Instituto Nacional Electoral, el INE, fortalezcamos algunas atribuciones del actual IFE y al mismo tiempo vacunemos a las elecciones locales de cualquier tipo de injerencia. ¿Por qué digo yo que no es una idea nueva? No es una idea nueva porque desde la reforma electoral del 2007 ya se puso sobre la mesa la idea de generar un Instituto Nacional Electoral o un instituto que concentrara todas las elecciones locales y federales. Se debatió ampliamente, de hecho se avanzó en la reforma del 2007 y 2008 hacia una autoridad única electoral. No progresó la idea, pero eso no quiere decir que no haya habido incluso iniciativas de ley desde el 2006-2007 para avanzar hacia este tipo de ideas. El Frente Amplio Progresista, fíjense ustedes, el Frente Amplio Progresista desde entonces proponía una autoridad única. Y la reforma del 2007 ya contenía un artículo 41 constitucional con su referente en el artículo 118 del COFIPE, que establecían la posibilidad de que si un estado de la República tenía alguna problemática o había algún conflicto y no podrían organizar su elección local, podrían firmar un convenio con el IFE para que éste organizara la elección local. Quiere decir que ya desde el 7 estaba la semilla de un instituto estatal electoral. Pero no solo eso, hay otras razones por las cuales ya estábamos en el camino. Hay al menos cuatro datos o 5 datos que nos ayudan a pensar cómo ya estábamos en el track de avanzar hacia un Instituto Nacional Electoral. Número 1, todos los estados de la República en las elecciones federales y en las elecciones locales usan el mismo padrón electoral. No es como empezamos al principio, cuando Baja California hace por primera vez una credencial para votar con fotografía. Cuando Baja California lo hace por ahí a finales de los 80s, ¿sí? En efecto, cada estado de la República podía hacer su propio padrón, pero ya incluso entonces se utilizaba como base el registro del padrón federal electoral, ¿sí? Y ahí es en donde ya tenemos un primer elemento que nos unifica, el uso del padrón. Quiere decir que en el IFE hay una oficina
que de entrada tiene que ver con las elecciones locales desde hace muchos años. De hecho, Marco se acordará de los problemas que teníamos en el IFE cuando venía una elección local y había que firmar un acuerdo entre el IFE y la autoridad estatal electoral, y nosotros como IFE le decíamos, a ver, el padrón nosotros lo organizamos, pero échanos una mano, páganos el papel, páganos los nuevos módulos que vamos a instalar para actualizarte tu padrón porque tienes elecciones dentro de 6 meses. Y ellos pues, no querían pagar y entrábamos en una conflictiva normal. ¿Cuándo empieza a acabarse este problema? Cuando el consejero Rodrigo Morales, que según entiendo estará con nosotros en esta mesa en algún momento, empieza a diseñar una solución a que el padrón del IFE pueda ser pagado 100% por el IFE sin tener que involucrar a los locales y demás, y el resultado es tenemos un órgano del IFE nacional que se encarga del padrón en toda la República. Bien, bueno, eso ocurrió y sigue vigente y está activo. Segundo tema, la administración de los tiempos del Estado. Yo creo que los legisladores en el 2007 se metieron en un problema cuando empezaron a decir, para evitar que los medios de comunicación sean un factor de compra-venta de espacios e inclinen la balanza hacia un lugar al otro, pues démosle al IFE esta facultad. Nada más que al darle al IFE la facultad de administrar los tiempos del Estado, que ustedes conocen muy bien lo que significa, el IFE, ya mencionaba Arturo, el Comité de Radio y Televisión, instancia poderosísima dentro del IFE para poder decidir todo lo que son las campañas, no nada más de los partidos, sino de las autoridades electorales en todo el país. ¿Sí? Cuando el legislador tuvo que hacerlo, se encontró con un problema. Esa es una atribución, la administración de esos tiempos es una atribución federal, solamente de la Secretaría de Gobernación. Y si se la pasábamos al IFE, ¿sí? Pues el IFE iba a tener que administrar los tiempos para las campañas federales, pero también para las campañas locales. No había una forma de generar una autoridad intermedia estatal que administrara los tiempos para las campañas electorales locales. Entonces el IFE jaló esas atribuciones y el IFE desde 1908 administra los tiempos para las campañas federales y para las campañas locales. Y nos peleábamos con los estados de la República porque un estado de la República decía, pues yo quiero distribuir mis tiempos de esta manera. No, señor, la ley dice que tiene que ser de esta manera, pero si es mi estado y es mi elección, sí, señor, pero el COFIPE dice que en su estado las cosas se tienen que hacer de esta manera. Y ahí ya había una intromisión legal, permitida y conveniente, creo yo, del IFE en todas las elecciones locales. Tercer tema, ¿qué pasa cuando de repente en materia de fiscalización el legislador dice en el 2007 pues que el IFE no tenga la limitación del secreto bancario y el secreto fiduciario para que pueda hacer sus investigaciones de fiscalización sin ningún problema? Sucede lo mismo que con los medios de comunicación. Esa atribución se la dan al IFE, ese permiso se la da al IFE. ¿Y qué pasa con las instituciones locales? Ah, no. Si tú quieres tener acceso al secreto bancario, tienes que pasar a través del IFE. Habla con la autoridad fiscalizadora del IFE y el IFE es el que va a pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información que tú requieres. Otra vez, ya íbamos hacia un instituto nacional, ya muchas atribuciones iban en ese camino, incluso, por ejemplo, la resolución de algunas quejas. Todas las quejas que tengan que ver a nivel federal o a nivel local con medios de comunicación se resolvían en el IFE. ¿Sí? Por una razón simple, si el IFE era el que administraba los tiempos del Estado, pues era él el que podía verificar, supervisar y sancionar a los medios. Entonces, todo ese tipo de quejas se venían hacia el Instituto Federal Electoral, un paso más. Y menciono un tema adicional. La idea de los legisladores en el 2007 de hacer coincidir la fecha de las elecciones en un solo domingo al año. Esto tiene que ver con orden en las elecciones para no tener... Eso tiene que ver también con la administración de los tiempos del Estado. Imagínense lo que sería tener
elecciones en mayo, elecciones en julio, elecciones en noviembre, como las teníamos, y esto generaba administrar los tiempos de una manera muy compleja, por todo el problema de que un mensaje que se ve en un lugar no se puede ver en otro, el bloqueo de los medios, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de unificar en una sola fecha le daba orden, le permitía a la autoridad electoral y a las autoridades electorales coordinar sus actividades, otra vez que, pienso yo, pensando en que en algún día habría una sola autoridad que metiera orden en todo este tipo de procesos electorales. ¿Qué pasó? Cuando se viene la elección del 2012 y vienen las elecciones del 2013 y se empiezan a presentar iniciativas de ley, y sobre todo, cuando el 1 de diciembre del año pasado, el presidente Peña Nieto firma, no es un decir, firma un documento que se llama Pacto por México, firmado por los presidentes de los partidos políticos, y en ese Pacto por México, el punto 89, creo, o 90 y tantos, no me acuerdo cuál, decía construir una autoridad electoral única para la realización de las elecciones federales y locales en el país. Cuando esto coincide, entonces tenemos un problema. Ya todo lo que eran tendencias hacia la configuración de un INE empieza a volverse un problema, porque cómo se construye una cosa de estas. Y entonces empiezan a surgir todo tipo de iniciativas y todo tipo de proyectos. Ahí les van algunos contenidos que tenían las iniciativas que se presentaron, tanto del PAN como del PRD, o hay una firmada por los senadores del PAN y algunos senadores del PRD. Perdón, algunos senadores del PAN y algunos senadores del PRD. Uno, pues para que esto ocurra hay que desaparecer a los institutos estatales electorales. ¿Sí? Vale. Problema. ¿Sí? Oye, pero los institutos estatales electorales hacen elecciones para gobernador. Bueno, yo creo que el INE o el IFE puede hacerlo. Para congresos locales, y ahí tenemos un primer problema. Oye, pero los distritos en los estados no corresponden con los distritos federales. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Pero además los institutos estatales electorales organizan las elecciones municipales. Y el IFE de eso sí no tiene la más mínima idea. ¿Cómo hacer una desaparición completa de los institutos locales con este tipo de procesos electorales que ahora tendría que hacer un instituto nacional? El diseño del nuevo INE, nada más por eso, ya implica pues darle una buena pensada y una reorganización a cómo se pueden resolver estos problemas. Pero no nada más, otra idea: hacer una sola ley que regule todos los procesos en el país. ¿Sí? Una sola ley. Híjole, otra vez tenemos varios problemas. ¿Y qué vamos a hacer con estados como Oaxaca, en donde, por ejemplo, los usos y costumbres para la elección de ciertas autoridades tienen una dinámica particular que no existe para nada en otros estados de la República? Tienen una condición completamente diferente. ¿Sí? O estados de la República que en una sola, que permite su ley tener partidos políticos locales y tiene un mecanismo específico para regular a los partidos políticos locales que no existen en otros estados de la República. O el tema fundamental de las prerrogativas a los partidos. Ustedes mejor que yo saben las diferencias que hay entre un estado de la República en donde el partido de ustedes recibe determinado tipo de administraciones y en otro estado recibe otra cosa. Y por más que queremos empatar si hay algún vínculo, un denominador común, no es el caso. ¿Por qué? Pues porque en algún estado se dieron ciertas leyes y en otro estado se dieron otras leyes. ¿O qué les parece a ustedes el problema de las tareas de fiscalización? Hay estados de la República donde no existe y no existió una comisión de fiscalización. Hay estados en donde sí existe. Hay estados en donde emulan la solución que se dio al Instituto Federal Electoral con una unidad de fiscalización sin consejo.
hay estados en donde estas actividades son temporales, hay estados en donde son permanentes. Entonces, hablar de una ley única nos metía en un problema complejo que había que enfrentar y que había que resolver. O la misma idea de una ley única de partidos políticos en todo el país. Bien, todo esto está atrás de un gran proyecto que se llama INE, pero que genera necesariamente todos estos debates al interior tanto de los partidos políticos como de los estados de la República. Bien decía mi tocayo hace rato, pues los primeros que se opusieron fueron los gobernadores. Vamos a ser por un momento estrictamente ingenuos. Pensemos que a los gobernadores no les preocupaba para nada perder el control del proceso electoral. Mínimamente les debía preocupar, mínimamente, que no le fueran a dar a él y a su estado un trato similar al que se les da a otros estados en donde salen perdiendo en términos de recursos, de prerrogativas, de administración del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mínimamente hay un problema de cómo homogeneizar todo este tipo de ideas cuando se piensa en una institución como el Instituto Nacional Electoral. Y luego, el otro tema, ¿y qué hacer con el tribunal? Si vamos a desaparecer a los institutos estatales electorales, ¿para qué queremos tribunales estatales? Si al fin y al cabo lo que cae ahí después va a dar al tribunal federal, bueno, pues entonces ¿para qué? Entonces, hacer todo esto no resultaba tan fácil y llevó todo un proceso de organización y negociación. Y luego, ¿qué hacer con el INE? Si apenas se dan abasto 9 consejeros, no, pues demos de 11 consejeros en lugar de 9. Perfecto, muy bien. ¿Eso resuelve los problemas? ¿Bajo qué estructura de organización electoral? ¿Sí? Hay que dejar a las autoridades locales en qué nivel o no. Y todo esto fue un largo debate que se ha dado a lo largo de este año, desde el 1 de diciembre, créanme, de este año, cuando se firma el pacto, hasta esta semana. O sea, Arturo nos lo dijo ahorita, con toda sinceridad, me voy, porque voy justamente a las mesas en donde están acabándose de coser estos hilitos. No es nada fácil y es una construcción difícil. Bien, entonces, temas que están ahorita sobre la mesa, y créanme, no tenemos la versión final. Todavía no tenemos la iniciativa final que probablemente se vote esta semana o la próxima. Están acabando de coserla. ¿Y por qué no nos la dan? ¿Por qué no nos dan pequeños avances? Porque cada una de las decisiones que se toman tienen que ver con otras. ¿Sí? Piensen ustedes, no desaparecemos a los institutos estatales electorales. Entonces hay que definir cuáles van a ser sus funciones y cuáles van a ser las funciones del INE. O si desaparecemos a los institutos estatales electorales, entonces cambia completamente la composición del INE. Es otra cosa completamente diferente. Y en ese debate se pasaron los señores legisladores y los representantes de los partidos en el Pacto por México, debatiendo la conveniencia o no, con mucha política alrededor, con los institutos estatales electorales protestando, con debates públicos, con el maestro Goldenberg platicándonos por todos lados por qué no era conveniente un INE, por el Círculo Rojo discutiendo de ventajas y desventajas, sobre las dudas sobre la capacidad de una sola autoridad para hacer todo esto. Bien, ¿en qué vamos más o menos según los medios? Bueno, sí es factible que los institutos estatales electorales dejen de cumplir todas las funciones que cumplen actualmente y que el IFE, ahora INE, sí concentre algo que ya anunciaba ahorita o mencionaba de paso Marco Gómez. ¿Sí? A ver, si vamos a hacer urnas, si vamos a imprimir boletas, si vamos a comprar lápices para tachar las boletas, si vamos a conseguir marcadoras para marcar la credencial, si vamos a hacer todo eso iguales para la local y para la federal, qué necedad de hacer dobles gastos, dobles licitaciones, en lugar de aprovechar economías a escala que nos conlleven a un esquema claro de unidad en el proyecto. A ver, si vamos a capacitar funcionarios de casilla, ¿sí? Ustedes saben,
en los estados de la República la polémica que se da entre el Instituto Estatal Electoral, que está capacitando gente, y el IFE, que está capacitando gente, y se los pelean unos por otros y a ver quiénes pagan más para tener las casillas integradas a tiempo, ¿sí? O incluso la competencia con los partidos políticos que ya esperan que capacite el IFE para llevárselos de representantes de los partidos. A ver, ¿qué necesidad? ¿Sí? Aquí hay toda una serie de tareas que Marco Gómez en su introducción definió muy claramente. Si por organizar la elección se trata, hay una gran cantidad, créanme, una gran cantidad de actividades que puede hacer una sola autoridad con más orden, con más precisión, incluso en algunos casos con más experiencia, sin necesariamente evitar que haya una participación estatal en los espacios en los que tiene que haberla. Pero hace un sentido inmenso. Y entonces entramos a un debate que ustedes han seguramente seguido en estos últimos días, que tienen que ver con el federalismo. Es que se está atentando contra el pacto federal. Perdónenme, pero a mí no me enseñaron que el pacto federal significara que justamente por ser un pacto no se pudieran llegar a acuerdos para resolver problemas nacionales con estructuras y leyes y pactos nacionales. Si así fuera, no existiría el IVA, ¿sí? O el IVA sería diferenciado en cada estado de la República, porque cada estado tomaría sus propias decisiones soberanas. No, no es el caso. Un INE sí tiene que tener la capacidad de resolver todos estos problemas para poder darle a las elecciones lo que requieren: eficiencia y calidad. A mí no me convence la idea de que el problema es que los gobernadores se meten, o el problema es que hay que darle más atribuciones. Igual sí, déjenme ser ingenuo. Lo que sí me convence es que las elecciones en los estados no tienen el mismo nivel de calidad que tienen las elecciones a nivel federal. Les doy algunos ejemplos. Es el momento hoy, en donde si ustedes se meten en la página de internet de un instituto estatal electoral, por ejemplo el Estado de México, no es posible obtener los resultados electorales de las elecciones pasadas. Y los que se obtienen no se pueden bajar a una hoja de Excel. Métanse a cualquier elección que haya organizado el IFE. Tienen los resultados casilla por casilla, desagregados como ustedes quieran. ¿Qué es lo que pasa? Incapacidad, mala voluntad. Déjenme seguir siendo ingenuo. Supongamos que no hay mala fe. Supongamos que no. El problema es que no lo están pudiendo hacer. Cuenten ustedes cuántos PREPs se cayeron en la elección del 7 de julio de este año. ¿Sí? ¿Cuántos PREPs se cayeron? Eso no puede pasar. Ese tipo de situaciones no puede pasar, porque no es un problema de que se metió el gobernador o no. Ese puede ser, déjenme seguir siendo ingenuo. Es un problema de organización de recursos y de eficiencia en la organización de cada una de las etapas. Yo creo que para allá es en donde tiene que avanzar una autoridad electoral, y esa es la principal razón. Yo creo que, al mismo tiempo, si ustedes me preguntan sobre otros temas, fiscalización de los recursos de los partidos, administración a tiempo y en forma de las prerrogativas de los partidos políticos, un servicio profesional electoral con los mismos niveles de exigencia de imparcialidad en todo el país, características similares en materia de educación cívica, respetando los contenidos regionales, pero con recursos que permitan llegar a la gente. Ya hablamos de organización y de capacitación electoral. Todos estos elementos son los grandes beneficios que vamos a tener si se regula un INE bien organizado, bien ordenado, sin tener mayores contratiempos. Oye, ¿y qué les dejas a los estados? Muchísimo, muchísimo. Materia constitucional, pues obviamente ahí sí, en respecto al pacto federal, ¿sí? Pues cada estado tiene que seguir diciendo pues, cómo se regulan sus municipios. Cada estado tiene que seguir diciendo cuántos distritos quiere para su congreso local. Cada estado tiene que seguir diciendo cuántos de mayoría relativa y cuántos de representación proporcional en su congreso local. Cada estado tiene que seguir estableciendo si quiere o si no quiere partidos políticos locales.
explico, lo que es en efecto la soberanía de la forma como el Estado se quiere gobernar queda en manos del Estado. Pero ¿quién se encarga de poner las casillas? Hombre, pues que lo haga el INE. Incluso si van a permanecer en alguna forma o en alguna modalidad los institutos estatales electorales, puede haber convenios de colaboración, hay que aprovechar la experiencia. Pero lo que es importante es tener claridad de quién es la línea de mando en este tipo de actividades. Por eso bien anunciaba mi tocayo hace rato que quizá uno de los cambios fundamentales sea que las autoridades estatales electorales ya no las nombren los congresos locales, para evitar las suspicacias de que por ahí se mete la mano del gobernador y manipula los consejos generales de los institutos estatales electorales y demás. No, que las nombre el INE. Pero hombre, pregúntenle a Marco cómo le hicimos nosotros para nombrar a los consejeros de cada estado de la república en el órgano del consejo local, que de cualquier manera el INE o el IFE tiene que nombrar para cada elección. No crean que el Consejo General del IFE hace todo. En cada estado hay un consejo local que organiza desde parte del IFE la elección federal en ese estado. Bueno, ¿cómo le hacíamos en el IFE para nombrarlos? Marco y yo nos fuimos a hablar con las gentes, los demás consejeros hicieron los mismos, fuimos a los estados y encontramos a los mejores que pudimos para nombrar el consejo local del IFE en cada estado de la república. Ahora va a ser lo mismo. Ahora va a ser lo mismo y va a tener el mando directo una autoridad que va a impedir, mediante este mecanismo, que haya manos negras de cualquier color. Y esto es lo que se busca, una transparencia y claridad en la toma de decisiones de los procesos electorales. Por eso, a mí no me convence la idea de que impedir la injerencia de los gobernadores es el objetivo, o abaratar el costo de la democracia es el objetivo, o mejorar los mecanismos de participación ciudadana, o el acceso de las mujeres a los cargos públicos. Esos son efectos de lo que nos va a traer el INE, no es el objetivo como tal. El objetivo es calidad en la democracia, eficiencia en los procesos, y es ahí en donde estamos, creo que todos, más interesados y trabajando por mantener este tipo de cuestiones. A ver, que hay muchos retos más por delante y que tenemos poco tiempo, sí, pero otra vez, pregúntenle aquí y sobre todo a Marco, ¿saben qué nos pasó en el 2007? Nos cambiaron la ley. Nos cambiaron la ley y nos cambiaron al Consejo General, ¿sí? Pero de repente nos dijeron, aquí hay una lista como de 50 y tantas atribuciones nuevas que tienes, IFE. Ponte a regularlas. Ah, caray. Y aquí tienen a mi ex colega y amigo Marco Gómez, junto con el consejero Virgilio Andrade, que ustedes van a platicar con él al rato, o mañana, ya no sé, y otros miembros del Consejo General, haciendo reglamentos para actualizar la ley en muy breve plazo y poder echar a andar algo tan complicado como la administración de los tiempos del Estado por parte del Instituto Federal Electoral. De que se puede, pero se requiere de esfuerzo, trabajo y mucha consistencia para poder hacerlo. Por eso sí, el INE no se va a resolver fácil. El INE se va a aprobar, se va a generar, no es en automático que ya le pasamos todas las funciones al IFE y ya se acabó el problema, no. Hay que también sacudir al IFE mismo y a apretarle tuercas por todos lados, ya le hace falta. Pero en este conjunto de cosas va a haber que tomar decisiones que nos lancen a mejor capacitación, mejor organización, más transparencia, es lo que yo le pediría al IFE o al nuevo INE, más transparencia en la administración de sus propios recursos. Piensen ustedes lo que va a tener que hacer el señor Cristalinas, perdón, cuando se vaya a fiscalizar todas las elecciones del país. Bueno, o se dan reglas claras para hacerlo, o se van a equivocar. Va a ser complicado, sí, pero creo que lo que se va a ganar a cambio de este tipo de trabajo va a ser muy conveniente para todo el país, porque vamos a tener una misma regla para todos y se va a lograr un gran avance en todos los sentidos. Oye, que la distritación local, ¿quién la va a hacer? Pues el INE.
Y si, no, pero el instituto local o las autoridades locales saben cómo hacerlo. Bueno, pues entonces que lo hagan local, pero con la supervisión del INE. Eso hace toda la diferencia en la construcción de una nueva forma de confianza electoral. Hace mucho que yo he venido diciendo que los que sueñan en regresar a una etapa de un IFE idílico que manejó Pepe Woldenberg con sus colegas hace ya bastantes años, eso se acabó. De eso no hay. Pepe tuvo la gran fortuna de conducir un Instituto Federal Electoral con un bono de confianza que nunca va a volver a tener ninguna autoridad electoral. Y tuvo varias ventajas. Todas las elecciones que organizó, ganó la oposición. Todas. Bueno, cuando como autoridad electoral gana la oposición, ¿quién te va a decir que estabas tú del lado del gobierno? ¿Sí? Eso le pasó a Pepe en 97, cuando el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados. En el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República. En el 2003, cuando el PRI recuperó fuerza en el Congreso de la Unión. ¿Sí? Y así, bueno, había una especie de IFE idílico, con muchísimos más problemas, créanme ustedes, con muchísimos más problemas de los que tiene el IFE hoy. Lo que pasa es que no los veíamos. Hoy la autoridad electoral que se construya va a tener retos muy importantes y va a tener que construirse, pero con muchas tareas que ni nos imaginamos, y va a haber que regular muchas cosas. Pero es mejor dar un paso hacia adelante ahorita, en el 2013-14, que esperarnos al 17 y tratar de preparar una elección presidencial con un instituto electoral que todavía no consolide su autonomía y su fortaleza. Y ese es el reto al cual nos lanzó el Pacto por México, jaló el PAN, jaló el PRD, está jalando el PRI, están jalando ustedes. Ahora es ponernos a trabajar para llegar a la mejor meta posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Pues bueno, un experto, un verdadero experto en temas electorales, nos ha compartido su opinión, y creo que es importante que aprovechemos la presencia de Arturo y de su experiencia, de su conocimiento, para hacer varias preguntas. Créanme que es muy difícil que verdaderos especialistas en el tema, con experiencia en construir instituciones de este país como la que tiene Arturo, se presten y compartan sus puntos de vista sobre temas coyunturales y de la importancia que tiene el tema del nuevo Instituto Nacional Electoral. Yo no conozco en los últimos meses que verdaderamente se haya dado una plática con este nivel de conocimiento. Pero dicho lo anterior, y antes de pasar al tema de las preguntas y las respuestas, yo quisiera, Arturo, si me lo permites, compartir contigo unas reflexiones que me surgieron de la plática que nos estabas dando. Primero, y yo recordaría, como bien lo dijo Arturo, que parte de las razones que enumeró que se produjeron en el 2012, habría también que sumarles el hecho de que en 2007, la reforma 2007-2008, fue una reforma inacabada. La reforma se suspendió, la verdadera aplicación de la reforma se suspendió en temas que fueron coyunturales, como el tema de la compra y difusión de propaganda gubernamental, la sanción a los servidores públicos en el caso de interferir en los procesos electorales, el derecho de réplica, entre otras muchas temas que quedaron inacabados en 2007. Entonces, creo yo que la coyuntura que se está dando en 2013, más allá de ser un evento catastrófico, como lo sugieren algunos consejeros actuales del IFE, yo creo que es la oportunidad verdaderamente para consolidar nuestro sistema electoral en los puntos y con la explicación que muy claramente nos compartió Arturo. Otro tema, porque también creo yo que la creación del Instituto Nacional Electoral se reduce a hacer un análisis real y a conciencia de cuáles los resultados que nos han dejado los institutos electorales en materia de organización de las elecciones, en materia de equidad en la contienda. Lo que tú mencionabas de que el PREP se cayó, yo fui testigo de que el PREP se cayó en la elección de Baja California. Era increíble estar en presencia
de las mismas argumentaciones que se virtieron en 2006. No, fraude cibernético, ¿cómo? ¿Cómo fraude cibernético? Porque el PREP se atoró por un mal diseño técnico. En fin, yo creo que ese tipo de temas debemos superarlo. Un tema adicional. Arturo, y tú tienes, estoy seguro, las cifras muy claras. ¿Cuánto del presupuesto del IFE se va en pagar rentas? Y lo digo por eso, el IFE tiene muy pocos inmuebles propios, y prácticamente todos los institutos locales tienen inmuebles que les fueron donados por los estados. Entonces, el ahorro que solo el Instituto Federal Electoral puede lograr en la renta de los inmuebles puede ser bestial. Yo recuerdo que entre un 15% del total del presupuesto del IFE se iban a pagar rentas. Eso es lo más ineficiente que en términos de una verdadera y buena administración se pueden llegar a generar. Por último, Arturo dice bien que la nueva construcción del Instituto Nacional Electoral tiene que pasar por trabajo, consistencia, y yo agregaría una cosa más. Yo creo que tiene que pasar por alguien que verdaderamente entienda y conozca el instituto, y alguien que verdaderamente se haya manchado trabajando en lo que es el IFE. Y ese alguien, en mi opinión, de los pocos que yo veo como candidato, se llama Arturo Sánchez. Entonces, de todo cariño y de todo corazón, ojalá seas, Arturo, el que le toque encabezar esta construcción, porque creo que le haría mucho bien al país. Bueno. Muchas gracias, mi querido Marco. A ver, un comentario sobre estos puntos que menciona Marco ahorita. Y es el tema del dinero del IFE. Si ustedes vieron las noticias de las semanas pasadas, se les recortó el presupuesto propuesto al IFE 500 millones de pesos. Inmediatamente el consejero presidente en turno del IFE provisional, que es el que está operando en virtud de que la Cámara de Diputados está en el proceso de selección de nuevos consejeros, argumentó que pues sí, le hacía mella esos 500 millones de pesos, pero que sobre todo le impedía al IFE resolver un problema que desde que estábamos nosotros tratábamos de enfrentar. Fíjense lo absurdo del asunto. En cada estado hay una oficina del IFE hoy, y esas oficinas del IFE no son del IFE, son rentadas. Perfecto. Le han regalado al IFE, Marco tendrá el término jurídico más, le han otorgado al IFE terrenos para que construya sus oficinas que tiene que tener en cada estado de la República. Y esa es la condición: pasa a tu poder ese terreno siempre y cuando construyas la oficina correspondiente. Y el IFE cada año pide recursos para construir esas oficinas. El IFE perdido 3 terrenos importantes porque se llegó la fecha y no fue posible construir, porque había que destinar los recursos a otra cosa. ¿Qué dice Benito Nasif ahora? Pues nos recortan 500 millones de pesos, pues vamos a seguir pagando rentas. ¿Sí? Y pagar rentas implica, imagínense ustedes, 300 oficinas distritales y 30 y tantas, como 25 mínimo, oficinas locales en todo el país para alojar a todo el personal del IFE, que se hace permanentemente para poder operar. Porque ahí es en donde se hacen las credenciales, ahí es donde están los módulos, ahí es en donde están todas las cosas, o sea, no aquí en Tlalpan, allá es en donde se hacen las elecciones. Entonces, Marco tiene razón, en el sentido de que el propio diseño económico y administrativo del IFE va a tener que tambalearse con la creación del INE, pero para bien. Que no me vengan a decirme que va a ser costosísimo liquidar a quién sabe cuántas personas. Seguramente va a haber una época en la que habrá que gastar e invertir, pero el costo de la democracia después de esto va a ser sin duda mucho más económico en todo el país.
Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Nos vamos de 3 en 3? Pues. Bien. Carlos Torres, de Sinaloa, tiene 2 preguntas. ¿No pueden elegir a los consejeros del consejo? ¿Lo harán en todo el país? ¿Serán rehenes de los partidos? 2. Cada elección en búsqueda de legitimidad. Ay, caray. Cada elección en busca de legitimidad reformamos. Esto es lo del 2012 o lo del 2013. 3. El IFE no ha sido eficiente en el tema de la contratación de medios y disminución de espacios en radio y televisión. Y 4. Como se lo planteé, se trató de centralismo. Unificación de elecciones, unificación de recursos, criterios. En recursos son económicos, mediáticos y mediáticos. La segunda pregunta es el señor González Barrales. ¿El IFE cómo resolvería una elección local o municipal sin que se genere certeza y legalidad? Fernando Álvaro Leal. ¿Cómo sería la participación de los estados al momento de modificar la distritación local si se aprueba el INE? ¿Habría cambios de distritos locales o federales? A ver, rápidamente. Déjenme primero hablar un poco sobre el IFE actual y lo que hace, porque en efecto, a ver, cuando se mide la eficiencia del IFE, en particular en relación con los medios de comunicación, tenemos que hablar de un proceso. Créanme que no fue fácil. En el 2008, cuando la ley apenas estaba aprobándose y teníamos elección en Nayarit en julio del 2008, organizar rápidamente y aprobar los reglamentos con los medios de comunicación muy inconformes por la propia reforma electoral que había evitado la compra de spots, organizar rápidamente una elección en donde tuviéramos toda la cadena de distribución de spots de los partidos en todos los momentos. Fue bastante complejo, y en efecto hubo estados de la República en donde fue mucho más complejo que en otros, y en donde la precisión del IFE se fue construyendo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó? Ahí? Pues se dan 3 tipos de fenómenos que todavía hasta el año pasado estaban abiertos, y que repercuten ahora sobre el prestigio del IFE de una manera un tanto cuanto injusta. A ver, ¿qué problemas había? Primero, pues había que monitorear todo lo que sale al aire. O sea, no hay país que lo haga, porque no tiene sentido hacerlo. O sea, imagínense ustedes que van al IFE y hablan primero con Marco y le dicen: oye, preséntame tu cuate que está en la dirección de radiodifusión ahí del IFE para ver si me puede hacer esto. Y le pueden ir ustedes y, pues, por favor, preséntame el capítulo número 33 que pasó el tal día de enero del 2004. ¿Perdón? No. Pero el que pasó el juego de fútbol entre el América y el Guadalajara del año del 2009. ¿Cómo no? ¿Qué día fue? ¿A qué hora? Ya lo tenemos grabado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para verificar que a lo largo de todas las transmisiones se hayan pasado los spots de los partidos políticos. Nada más para eso. Para detectar si hay alguna publicidad irregular en ese periodo, y sobre todo en la época de campañas electorales. Si hacer eso puede ser un tanto cuanto exagerado, porque así lo manda la ley, si puede ser un tanto cuanto exagerado, pues la noticia de que el año pasado las televisoras transmitieron el 98% de los spots que el IFE les encargó,
que no hubo quejas mayores por incumplimiento de las televisoras en la transmisión de los spots de los partidos políticos. Y además de todo, que los medios de comunicación, muy a su pesar, créanme, cumplieron con el calendario de sustituir los spots que se les mandaban en tiempo y forma para que los partidos pudieran cambiar sus spots adecuadamente cada semana o cada 5 días, no recuerdo cómo quedó en la norma, y no hubo mayores quejas al respecto. Pues es ahí en donde yo veo la eficiencia del IFE en una tarea tan compleja sobre bases de desconfianza. Ahora, si ustedes me dicen, oye, pero lo que pasa es que los partidos compran entrevistas, puede que sí. Oye, que los partidos compran, los candidatos compran que se les mencione en determinados lugares, y además, me dirían ustedes, con dinero que no está bancarizado, fuera de las chequeras, con dinero que ni siquiera viene de los partidos. Ahí está la gran tranza. Si ustedes me lo dicen, puede que sí, ustedes sabrán más que yo, ¿sí? Pero el hecho es que eso es un problema de fiscalización y justamente de problemas de seguimiento cuidadoso de los recursos y de las campañas de los partidos políticos. Y aunque el IFE hizo monitoreos y demás, es muy difícil detectar ese tipo de cuestiones. Les pongo un ejemplo de la época gloriosa de la fiscalización de Goldenberg, ¿sí? ¿Qué pasó con amigos de Fox y con Pemex Gate? ¿Fue porque el IFE se puso a investigar rápidamente y encontró, ya te caché? No. Fue porque los partidos fueron denunciados. Y alguien consiguió la información, alguien rajó y le dijo al IFE. Y entonces sí, Lujambio y yo nos pusimos a investigar. Pero si nadie hubiera rajado, ¿sí?, habría pasado perfectamente desapercibido. Entonces, sí, la autoridad tiene límites en su eficiencia para este tipo de cosas, y en medios de televisión es factible que sea un hueco. Pero hombre, ya no está ahí la equidad de la competencia electoral. Ya eso no determina quién gana. Porque en otros años, el que tenía más dinero compraba más spots y se posicionaba mejor. Ese ya no es el motivo, y eso es lo que le importa a la autoridad electoral. Otro tema, sí hay un reto importante de organizar en todo el país la elección, sí, y todas las elecciones. Pero recordemos una cosa, no las 32 elecciones locales tienen lugar el mismo año, y menos junto las 32 con las elecciones federales, ¿sí? Este año, ¿cuántas tuvimos? 14. Qué bueno, son 14 elecciones, 14 diferentes. ¿Cómo se llaman? Concurrentes con la federal hubo 10. Entonces, el IFE tendrá que administrarse, y además, si se regularizan las fechas de las elecciones, mejor, y sobre todo si se tiende a regularizar los periodos de precampaña y campaña y los periodos intercampañas. Eso facilitaría muchísimo las cosas para una autoridad electoral única. No sé qué vayan a hacer al respecto. Pero bien, ¿quién es el que no puede nombrar consejeros electorales del IFE y del INE? No los puede nombrar la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ahí está el pacto político. Ojo, los consejeros electorales ni fuimos ni son representantes de la sociedad. No. Los consejeros electorales no están ahí para representar a la ciudadanía. No. Están ahí para organizar el proceso electoral, con la confianza de los principales actores, los partidos políticos. Así que si ustedes me dicen, ¿el Consejo General está partidizado? Sí. Son los partidos los que los eligen, y nada más. Y estuvo partidizado desde que nació. ¿O alguien tiene duda de qué partido propuso a Juan Molinar? ¿O a Alonso Lujambio? ¿O de dónde venía Pepe Goldenberg? ¿Sí? ¿O a dónde fueron otros? Eso no es el problema, ahí no está el problema. El problema es que se pongan de acuerdo los partidos y nombren a las gentes que les den confianza al conjunto de partidos. ¿Cuál es la diferencia con Goldenberg y su consejo? Todos los partidos se pusieron de acuerdo. ¿Cuál fue la diferencia con el consejo que integramos Luis Carlos Ugalde, Marco, un servidor y otros? ¿Sí?
que los partidos no se pusieron de acuerdo. Y nada más votaron por nosotros, ustedes, el PRI y Acción Nacional. Y el PRD desde ese momento dijo, no creo en ello. Y así nos fue en el 6. ¿Sí? Entonces lo importante es que los partidos se pongan de acuerdo en esa decisión. Ahora bien, ya que se ponen de acuerdo los partidos y nombren a quienes nombren, ya estarán ahí nada más. Ese Consejo General es el que va a nombrar a las autoridades en todo el país. Y créanme que ponernos de acuerdo entre consejeros electorales es muchísimo más fácil que ponerse de acuerdo entre partidos políticos. ¿Por qué? Porque entonces nos dimos ciertas reglas. Una regla que nos dimos el consejo en el que estuvimos Marco y yo, que no existía. Los consejos locales se van a integrar paritariamente por hombres y mujeres. ¿Sí? Eso no existía, eso lo inventamos nosotros. Y eso los consejos distritales también, regla. Entonces había que buscar hombres y mujeres. Y luego había que consultar, sí, lo hicimos. Costó trabajo, pero había un plazo y lo hicimos en tiempo. Eso se puede hacer porque no estamos representando partidos políticos, sino a técnicos que organicen las elecciones. Creo que será mucho más fácil para el futuro. Evidentemente va a cambiar el INE muchísimo en relación a lo que era el IFE. O sea, yo jamás en mi vida he organizado una elección municipal, ¿sí? Pero no quiero tener, ¿cuántos municipios tenemos en el país? 1.500 y tantos, 2.400 y tantos consejos municipales permanentes. Pues eso no va a ocurrir, ¿sí? Entonces lo que seguramente vendrán en las normas o en los reglamentos que se dé el INE son procedimientos para que, aprovechando la estructura que tiene el IFE, reorganizando sus distritos, sus oficinas distritales y estatales, poder darse los elementos para atender este tipo de elecciones y temporalmente, en la época de elecciones, resolver, nombrar o delegar lo que se tenga que nombrar en ese momento. Si hay que hacer consejos especiales para eso, se harán, ¿sí? Pero ni tienen que ser 7 o 9 o 11, ni tienen que ser permanentes, ni tienen que costar. Necesitamos gente que esté ahí representando a la institución. Y eso es lo que yo creo que sí podrá hacerse más adelante. Un beneficio de todo esto tiene que ver con la participación política. Yo creo que con una autoridad de este tipo, bien orientada, bien diseñada, la participación ciudadana se va a incorporar, se va a incrementar en todo el país. Porque, bueno, pues vamos a tener una misma campaña, recursos todos encaminados en una misma dirección, y esto va a permitir que haya en todos los estados un mejor esquema de participación. Vale. Muy bien, seguimos con las preguntas. Alejandrina Vergara: si van a tener facultad los consejeros locales, si deben tener límites respecto a los principios constitucionales y sistema de partidos, por lo menos en homologar el porcentaje de votación para la representación, además de incorporar los derechos humanos. ¿Qué opina? Este tema de los derechos humanos es un gran tema en materia electoral, creo yo. Luis Maldonado: ¿qué pasaría o en qué situación quedaría el IFE con la creación del INE? Zuli Feiría Valencia, a lo mejor lo dije mal: conocer su punto de vista respecto a cómo considera usted que el INE puede atender el tema de los órganos de representación que se eligen por usos y costumbres y los procesos de participación ciudadana. Y por último, Alejandro Gloria: ¿por qué el INE no se integra con un consejero por estado? Creo que esto permitiría una representación legal. Rápidamente. A ver, el tema de los derechos humanos, fundamental en materia electoral. Estamos acostumbrados a ver a los derechos humanos desde el punto de vista de las víctimas, pero es importante considerar los mecanismos y prever los mecanismos a través de los cuales todas las autoridades estén en condiciones reales de garantizar los derechos humanos para todos los gobernados. Y esto empiezan, vean ustedes, un debate que tuvimos Marco y yo 7 años, desde mecanismos claros para entender y definir jurídicamente lo que es el respeto a la libertad de expresión, ¿sí?, de partidos, de candidatos y de autoridades, hasta saber dónde están los límites y cómo sancionar esos límites. Porque si no, la autoridad electoral
se ve muy fácilmente envuelta en acusaciones que pueden fallar en violentar ciertos derechos. Pero bien, esto tiene que ver también con otro tipo de criterios. Por ejemplo, ¿por qué 2% para mantener el registro como partido? ¿Por qué es el mismo porcentaje mantener el 2% que tener acceso a las cámaras? ¿Sí? ¿Qué hacer con los partidos políticos que mantienen el 2% pero que no tienen acceso a alguna cámara? ¿Cómo operar? ¿Cómo integrar una verdadera representación? Y es lo mismo un 2% en un estado como Chiapas que en un estado como Guanajuato. Bueno, ahí es en donde a mí me da la impresión de que la ley tiene que ser muy cuidadosa para establecer criterios que atiendan, por un lado, las necesidades nacionales y por otro lado las particularidades regionales. Yo creo que el problema del INE y de los consejeros que integren el INE más adelante va a ser que van a atender al menos a 3 leyes. ¿Sí? Primero, desde luego la Constitución General de la República. Después, el Código Electoral único, lo que sea, con ley de partidos y ley, los códigos, los códigos electorales. Y luego las disposiciones locales que bien pueden estar en su constitución o en normatividades específicas de los estados. Entonces, consejero, el Consejo General del INE, viene la elección en Oaxaca. ¿Sí? ¿Qué dice la ley en Oaxaca? Porque la ley general dice esto, la Constitución dice esto, pero ¿qué dice Oaxaca? Pues señor, que ahí sí se aplican usos y costumbres. ¿Cuáles son las reglas? Ah, perfecto. El consejo que nosotros elegimos y que va a operar la elección en Oaxaca tiene que tomar en cuenta estos principios. Usos y costumbres. Oye, eso no es como estábamos antes con un INE, con un IFE y además institutos estatales electorales. Pues puede que sí, funcionaba para muchas cosas, pero ahora la responsabilidad va a ser del Consejo General del INE. Así que más les vale cuidar mucho, porque las otras autoridades serán cuando más auxiliares del INE. Y entonces se puede lograr una buena convivencia entre quienes organizan desde el centro y se delegan, como son actualmente las elecciones federales en los estados, para este tipo de actividades. Entonces sí, va a haber que tomar en cuenta muchas cosas. Oye, ¿y los distritos quién los va a hacer a nivel estatal? No me importa, pero los distritos que se marquen, esos son los que el INE tendrá que respetar. Si en Oaxaca tenemos 500 municipios, porque así les gusta en Oaxaca, pues mantienen los 500 municipios. Entonces INE organizas 500 elecciones municipales. Oye, pero si en Puebla tienes 26 distritos locales, bueno, pues entonces eliges 26. ¿Quién decide eso? Los estados. Ahí es en donde sí la federación no se puede meter, porque entonces sí se estaría rompiendo el pacto federal. Oye, pero esto le va a complicar la vida al INE. Pues sí. Oye, ¿y quién se va a meter a eso? Pues sabemos algunos que queremos. Increíble, ¿no? Bueno, ¿por qué no con un consejero por estado? Yo creo que debe ser más. Yo creo que el INE tiene que operar con una estructura en cada estado de la República. El problema no es que exista, el problema es quién la dirige y con qué autoridad y con qué líneas de mando muy claras. Eso es lo que es más importante, la claridad en la línea de mando. Va a haber más que un consejo por estado. Ahora, si este tipo de esquemas funciona adecuadamente, ojo, no es que con esto hay que hacer todo esto para evitar que se metan los gobernadores, insisto, no, esto le puede dar calidad a los procesos electorales y como consecuencia pues no se meterán gobernadores ni manos negras, ¿sí? Que eso puede generar una problemática importante. Sí, que bueno que la vamos a tener el 13, el 14 y el 15, probamos en el 15, pero no la quiero tener en el 18. ¿Sí? Para el 18 tiene que llegar esto muy claro, porque no queremos otra elección que injustamente se proteste como se protestó el año pasado y nos meta en un descrédito innecesario cuando finalmente la autoridad sigue haciendo las cosas regularmente bien y supongo que la hará mejor a partir de esto.
Bien, vamos por la última ronda de preguntas y yo, Arturo, si me lo permites, quisiera nada más dejarte una reflexión a ver qué piensas. Se mencionaba aquí el tema de derechos humanos. En el tema de derechos humanos y el tema electoral, yo creo que ese va a ser el gran reto para el INE y sobre todo para los tribunales federales. Y el gran reto es, todos sabemos que el tema de derechos humanos se tiene que cumplir, tenemos nosotros que interpretar en favor de los derechos humanos, pero una cosa que no se ha hecho, y ahí está el gran reto, va a ser empoderar esos derechos humanos del denunciante respecto a un derecho que es social y tiene como premisa el salvaguardar los derechos humanos también de miles y millones de personas que ejercen su voto. Y esa ponderación, en mi opinión, en materia electoral no se ha dado. Y pongo yo un ejemplo, el tema de la paridad de género. Yo estoy a favor de la paridad de género. Lo que yo no estoy a favor es que el tribunal haya avanzado en ese tema de forma discrecional. Y yo creo que quien debió de haberlo hecho es el legislador. Pero si tenemos nosotros tribunales que se atreven a generar interpretaciones en contra de la ley para simplemente avanzar en lo que ellos consideran que debe ser el tema de derechos humanos, señores, ahí tenemos un peligro, en mi opinión. Y ese creo yo que va a ser el gran reto para los tribunales que vienen. Las últimas 4 preguntas. René García, ¿se crea un nuevo padrón, modelo de credencial, o se crea uno nuevo? Antonio Vega, si fuera tan amable comentar 2 casos de éxito a nivel del país y cuánto tiempo llevó su consolidación. Éxito a nivel país y cuánto te llevó su consolidación, supongo que en la integración de actividades. Rodrigo de León, ¿cuál será el costo político de la descentralización y hasta dónde puede llegar la negociación para lograr el objetivo? Rafael Montero, ¿en qué realmente se ahorra el país en la desaparición de los institutos locales? Estas son las 3 últimas preguntas. A ver, vamos por partes. No creo que fuera conveniente hacer un nuevo padrón electoral. Lo que sí es que, si se cambia, supongo que a partir de que haya INE, habrá una norma que diga que las credenciales emitidas por el IFE seguirán siendo válidas y las próximas que se renueve, en lugar de decir IFE, va a decir INE. Y no habrá mayor problema, pero el padrón es lo mismo, el padrón será el mismo, incluso su organización. Ahí es en donde hay una tarea importante, que va a cambiar pues, los moldes o las imprentas con las que se hacen las credenciales, eventualmente hasta que el ciclo de cambio nos lleven a tener tu INE en lugar de tu IFE. ¿Sí? Hay quien me dice, ¿para qué le cambian la marca? Hagan lo que quieran, pero déjenle el IFE, la gente identifica muy bien el IFE. Pues sí, esa podría ser una opción. Hay quien dice, el IFE ya está muy desgastado, ya no lo vas a poder vender, mejor cámbialo por el INE. Lo que digan los señores legisladores, eso se hará. Pero en términos de procesos sustanciales como el padrón, pues será básicamente el mismo. Ahora, no entendí bien la política de 2 ejemplos de éxito. A mí lo que me parece es que hay políticas públicas exitosas, hay políticas públicas temporalmente exitosas, hay políticas públicas que llegan, se quedan y ¡pum! Vamos con una. El Programa Nacional de Solidaridad, impulsado por Carlos Salinas de Gortari, fue toda una política pública muy exitosa temporalmente, que tuvo su origen, su desarrollo y su agotamiento, pero muy exitosa para objetivos económicos y políticos específicos. Muy bien, y duró 5 años, 5 años y medio, quizá. ¿Sí? El No Circula, una política exitosa de todas, para ciertas ciudades, agotado, revisado y todo lo que ustedes quieran, y que llevó su instrumentación mucho tiempo, vigilancia y demás, el alcoholímetro, lo que ustedes quieran, como políticas públicas. Ahora bien, el diseño de una institución es otra cosa. Las instituciones están hechas para transformarse y evolucionar.
el IFE en su momento fue muy exitoso para ciertos resultados. Pero a ver, pensemos en el IFE de 1996, no el IFE de 1990. En el IFE de 1990, el que conducía las elecciones era el secretario de Gobernación, presidente del IFE. En 1996 ya no, Pepe Woldenberg, ¿sí? Muy exitoso. Pero a ver, ¿qué no nos acordamos en 1997 y 1998? Las broncas entre los consejeros, Molinar gritándole de cosas a Pepe Woldenberg, Cebadúa diciéndole quién sabe cuántas otras cosas, Lujambio enojadísimo porque el PRI se había levantado de la mesa dada la fiscalización que habíamos hecho, ¿sí? Y además exigiendo la renuncia del secretario ejecutivo, ¿sí? ¿No nos acordamos de esas crisis? ¿Sí? Desde siempre, desde que surgió la institución, se fueron presentando este tipo de crisis. ¿Por qué podemos decir de cualquier manera que fue exitoso? Porque resolvió el cometido que tenía, organizar bien las elecciones. Otra etapa del IFE, ya sin este tipo de conflictos y demás, ¿no nos acordamos de los escándalos por el gasto de dinero en edificios del Instituto Federal Electoral? Y que el año que ustedes quieran, en la institución que ustedes quieran, vamos a encontrar algún tipo de conflictivo. El reto de las instituciones es superar ese tipo de baches, reformarse y echarse para adelante. Ese es el momento en el que estamos. Si dentro de 10 años nos volvemos a ver aquí, seguramente vamos a tener una gran cantidad de anécdotas de todo lo mal que hizo el INE, sobre todo en sus primeros años. Pero si sacamos con eso bien las elecciones que siguen, me doy por bien servido. Y ese es el tipo de reto en el que estamos ahorita. No hay forma de que un legislador hoy prevea todo lo que va a venir en las próximas elecciones y en consecuencia lo ponga en la Constitución y después en la ley. Y la institución tendrá que responder al respecto. Marco dijo una cosa importante sobre derechos humanos, la paridad de género. Pues sí, no es estar a favor o en contra de la paridad de género, ¿sí? A lo que yo estoy en contra es que el Tribunal Electoral, 15 días antes de que venciera el plazo para registrar candidaturas por parte de los partidos políticos, sacara una sentencia que dijera, háganle como quieran, 60-40, cuando varios partidos no estaban listos para, ni sus estatutos estaban listos para eso. No es la forma como se conquistan ese tipo de demandas, ese tipo de demandas reales con las que yo puedo estar de acuerdo, porque si no empezamos con otros temas, los derechos de los migrantes a ser representados acá, los derechos de los indígenas a ser representados acá, o sea, no es que estemos en contra de los migrantes ni estamos en contra de los indígenas, pero si no se hace una normatividad adecuada para buscar una verdadera representatividad, entonces sí, aquel ciudadano que usó su derecho político de votar va a estar lastimado en su derecho porque no va a tener la opción amplia que él hubiera podido decir, incluso con lo que está escrito en la ley. Ese es el tipo de retos que me parece importante, que se van a venir para adelante. Es una generación más de reformas. Y como estamos pensando en este tipo de cuestiones, INES y cosas así, muchos de esos temas se van a quedar colgando otra vez, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces el INE va a tener que enfrentar presiones de todo tipo para poder lograr este tipo de equidades, ¿cierto? Bueno, es lo que le tocará vivir a una nueva institución, igual que a otras instituciones les tocó otro conflicto. Había una pregunta que no alcancé a... la última. Pues no entiendo mi letra, perdón. Pero bueno, quería que comentar. Muchas gracias. Arturo, para terminar, el Partido Verde te quería hacer o te quiere hacer un reconocimiento o entregar un reconocimiento. A nombre del Partido Verde Ecologista de México, agradecer la ponencia y entregarte este pequeño reconocimiento, maestro Arturo Sánchez. Muchas gracias.
Igualmente al licenciado Marco Gómez, muchas gracias, Marco. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a un receso, ¿no? Sí. Ah, no, no va a haber receso. 10 minutos de receso. Gracias.